nuestros invitados. Ponemos el punto en la I. Voces en acción. En Voces en Acción. 7 de la mañana con 4 minutos, estamos de regreso para la siguiente entrevista y el Pleno de la Asamblea Nacional hace casi un mes aprobó un cuerpo legal, varias reformas a cuerpos legales para la asignación oportuna de los dineros que les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados. El pronunciamiento del presidente de la República fue un veto total, que significa que es un proyecto de ley que no puede ser analizado sino hasta transcurrido un año, es decir, no se hará efectivo. Este es el tema que analizaremos en los próximos minutos. Queremos agradecer, está conectada con nosotros la doctora Karin Jaramillo, directora ejecutiva de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida a este espacio informativo. Muchas gracias, Maritza. Carlos, un saludo a la ciudadanía, al público que nos escucha, a nombre de nuestro presidente Patricio Maldonado y de todos los 221 municipios del país. Estamos a las órdenes. Gracias por estar con nosotros, pero compartimos el espacio con Hamilton Mena. Doctora, ¿cuál es el criterio, cuál es el pronunciamiento desde la Asociación de Municipalidades de Ecuador frente a esta decisión del gobierno nacional que, al menos por ahora, no rija este proyecto de ley para que se asigne de forma oportuna los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados? Muchas gracias, Maritza. Bueno, el pronunciamiento de nuestro presidente fue rotundo en cuanto a la defensa de los derechos de los cantones. En primer lugar, pues el fin que tiene la Asociación de Municipalidades ecuatorianas no solo es representar el interés de los 221 municipios del país, sino sobre todo fortalecer la descentralización y la gestión de las competencias de estos municipios. Lo que implica justamente precautelar los recursos que financian aquellos derechos, aquellos servicios que brindan las municipalidades. Entendemos por servicios agua potable, alcantarillado, control del espacio público, seguridad ciudadana en los cantones, etcétera. Todo aquello que, si revisamos el artículo 264 de la Constitución, podremos encontrar más diferentes leyes que conllevan a 91 facultades y atribuciones que tienen las municipalidades, muchas de ellas incluso sin costeo, que han venido exigiendo durante los últimos años un esfuerzo de las municipalidades para garantizar derechos. Hay que entender cómo funcionan los servicios municipales y eso es fundamental, y es que son realmente derechos económicos, sociales e incluso hasta culturales. Hablemos de patrimonio cultural arquitectónico, los mismos que se financian desde el presupuesto general del Estado, porque así lo dice la Constitución, tanto en el modelo de gobierno descentralizado como en cuanto a las diferentes competencias. Entonces, en el momento en que faltan los recursos que la Constitución y la ley asignan a los municipios, pues obviamente la gestión de los gobiernos municipales tienen problemas en brindar dichas prestaciones a las comunidades, ¿no? Esto es fundamental entender porque la AME siempre ha estado en un permanente diálogo con el gobierno nacional y en el momento en que se consideró en la Asamblea Nacional con 106 votos a favor de los 137 y ningún voto en contra para garantizar estas rentas que en el artículo 271 de la Constitución están clarísimos que perciben los gobiernos autónomos descentralizados, lo que se hizo es reafirmar aquello que ya la Constitución y la ley establecen. Entonces, la posición de AME, a través del pronunciamiento que ya ha realizado en varios medios de comunicación nuestro señor presidente, así también como los pronunciamientos que hizo el CONGOPE, el CONAGOPARE, es decir, los representantes, los entes asociativos de los niveles de gobierno, de los 3 niveles de gobierno, es mantener un diálogo permanente y es absolutamente necesario recordar que no se están pidiendo asignaciones adicionales, ¿sí? Porque eso está prohibido en la Constitución, sino son aquellos porcentajes que corresponden por derecho, en este caso nuestro, a los cantones, a los 221 cantones. Doctora. Entonces, uno de los asuntos que es indispensable analizar es que este proyecto de ley que fue vetado, que podría ser nuevamente considerado a la vuelta de un año,
pues nada más reafirmaba aquello que el artículo 271 de la Constitución establece, 192 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, respecto de lo que se denomina el modelo de equidad territorial. Los Doctora, porcentajes fijos en el presupuesto general del Estado para los 3 niveles de gobierno descentralizado. doctora Jaramillo, a su criterio, un poco para traer a la mente también datos de información para la ciudadanía, ¿qué cantidad de municipios o qué porcentaje de municipios dependen en su gran mayoría para el desempeño normal de sus funciones en territorio de las asignaciones del gobierno nacional? Hay en ocasiones cuando el gobierno se retrasa, hay cantones que entran en emergencia de forma inmediata. Cuéntenos un poco sobre esto. Así es, mi querido Hamilton. De los 221 a la fecha, el 85% prácticamente dependen de las asignaciones presupuestarias. Son cantones pequeños, ¿sí? En el caso de los cantones grandes, Quito, Guayaquil y Cuenca, tienen una recaudación considerable por la densidad poblacional, por el número de habitantes que tiene el cantón, más por la capacidad adquisitiva misma que tiene la población, ¿sí? Eso significa que en el momento en que, por ejemplo, los cantones grandes y el distrito metropolitano emprende una campaña, por ejemplo, de recaudación de lo que corresponde al predio urbano, pues alcanza incluso en algún momento determinados montos que pueden hacerle sostenible al GAT, sí, al gobierno autónomo. Sin embargo, en los cantones pequeños, donde incluso las poblaciones tienen componente de pluriculturalidad, componentes comunitarios, donde abunda población en la ruralidad, es mucho más complejo hacer sostenible la prestación de los servicios e incluso hay muchas más necesidades básicas insatisfechas. El modelo de descentralización que se estableció en nuestra Constitución en el año 2008 estableció justamente esos porcentajes para garantizar un proceso de descentralización, un proceso que no se encuentra terminado, sino justamente por eso los 3 entes asociativos nacionales, AME, CONGOPE y CONAGOPARE, fueron establecidos en ley, en la ley de la competencia, la que rige para la titularidad de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, fueron creados justamente para fortalecer, ¿sí?, en la defensa de los intereses territoriales, ese proceso de descentralización. Por lo tanto, la mayor parte de los municipios sí dependen de esos recursos. Sin embargo, han hecho ingentes esfuerzos, no solo para recaudar sus impuestos, sino también para generar otro tipo de ingresos, por ejemplo, que no solo son económicos o financieros, sino también a nivel de cooperación internacional con transferencia de conocimientos, buenas prácticas para poder fortalecer ese proceso de descentralización. Doctora No Jaramillo, obstante, doctora Jaramillo, lo que significa o podría verse de esta manera es que las demoras en las asignaciones de los recursos que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados podría continuar y lo que les queda a ustedes como autoridades municipales, a las prefecturas, a las juntas parroquiales es, como usted dijo, continuar con los diálogos para que al menos esas demoras no sean tan permanentes y no acumulen más de lo que hasta este momento tiene como una deuda el gobierno nacional y se entregue a cuentagotas esos pagos pendientes. Así es, mi querida Maritza, el artículo 200 del COTAD establece claramente, a la luz de la misma Constitución, que las asignaciones presupuestarias de los GATS deben ser predecibles, oportunas, automáticas, directas y eficaces, ¿sí?, desde la cuenta del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Se transfiere de manera directa y se lo tiene que hacer mensualmente tras las liquidaciones que hace el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Esto no se ha dado en los últimos años, esto no es de ahora, viene arrastrándose, pero se ha agravado en el último tiempo por las circunstancias que todos conocemos, esa crisis de la caja fiscal en cuanto a los ingresos que ha tenido el Ecuador de manera general. Sin embargo, es mucho más complejo para ese 85% de los municipios, puesto que en muchos cantones el nivel de desempleo es mayor en la actualidad y es muy complejo para los GATS apuntar a una
exigencia o una exigibilidad incluso de orden judicial para los ciudadanos que no se encuentran en la mejor situación, la recaudación de impuestos generando recursos propios. Entonces, el diálogo ha sido permanente porque la misma Constitución nos llama a eso en el artículo 260, donde dice que los niveles de gobierno, ¿sí? A pesar de que cada uno tiene sus competencias, pues pueden coordinar para mejorar justamente la gestión de las competencias. Así que el llamado que ha hecho la AME permanentemente, ese llamado de diálogo, requiriendo una mejor articulación tanto con el Ejecutivo como en las otras funciones del Estado, de manera que se evite incluso intervenciones con otros intereses, ha sido fundamental para poder avanzar en este proceso, ¿no? Ante la crisis que estamos viviendo a nivel nacional. Doctora, de pronto considera usted, a veces hay en este tema político, se dice en muchos refranes, piensa mal y acertarás. De pronto puede ser, o consideran ustedes, o lo han conversado al interior de AME, que pueda ser esta una estrategia del gobierno para evitar que los pueblos, los municipios tengan mucho poder de accionar y frenar un poco el pago de las alícuotas y con esto inaccionar a los municipios y debilitar esas tiendas políticas que en su momento también van a reforzar ciertos movimientos políticos ahora que estamos, por supuesto, a puertas de las nuevas elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional? ¿Lo consideraron en algún momento? Mi querido Hamilton, queremos pensar que no es necesario hacer ese análisis, pues está prohibido paralizar los servicios públicos en el Ecuador. Y lo que sucede con la falta de transferencia oportuna, predecible, automática, directa, como manda la Constitución y la ley de las asignaciones de los GATS, particularmente de los municipios, no es solo un debilitamiento de la autonomía de los GATS, de la autonomía administrativa, financiera e incluso política, sino tiende a la paralización de los servicios. Ya tenemos algunos cantones que en poco tiempo colapsarán algunos servicios. Entonces, no queremos pensar que eso realmente es el objetivo. Pensamos, y eso sí se puede probar con cifras, ¿sí? Estadísticas, es justamente que el Ecuador está viviendo una crisis en la caja fiscal, ¿sí? Hay acuerdos de orden internacional a nivel financiero que también el gobierno nacional pues está considerando, y eso ha tenido que generar que el gobierno nacional adopte una política pública donde lamentablemente y realmente en ese sentido sí nos apena que no se considere que, por ejemplo, las prestaciones municipales están absolutamente ligadas a los derechos de la población, a los derechos del buen vivir e incluso de las mismas libertades de las personas, ¿sí? Lo hayan tomado como una variable dentro del ajuste presupuestario. Doctora, ¿cómo se encuentran actualmente en el tema de diálogos con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Finanzas para ese pago que tienen pendiente? ¿De cuánto es la suma que se adeuda a los municipios? Maritza, el diálogo ha sido permanente, ¿sí? La relación que tiene nuestro presidente, incluso los mismos miembros del Comité Ejecutivo de la AME, los miembros de los órganos de gobierno de la AME, pues es directa. Entonces conocemos la situación y por eso también los tres niveles de gobierno hemos comprendido la situación país. No obstante, se requiere también exigir un esfuerzo por parte del gobierno nacional debido a que, y ahí insistimos, están en riesgo incluso prestaciones que van más allá de lo que serían las fundamentales, ¿no? El derecho al agua, el derecho al espacio público, etcétera. Hablemos de los sistemas de protección de derechos que se financian con los recursos que devienen también del presupuesto general del Estado, de los ingresos no permanentes, ¿sí? Y que adicionalmente han exigido desde su mismo reconocimiento en las diferentes leyes sectoriales, un esfuerzo desde los municipios. Ahora es mucho más complejo.
Entonces, esos diálogos no van a parar, sino al contrario, tienen que fortalecerse. Se requiere mucho más apertura incluso para poder transparentar las diferentes asignaciones, las diferentes transferencias que se están realizando, debido que hasta la fecha, hasta el corte que nosotros tenemos del 16 de mayo, pues son casi 700 millones que están debiendo a los municipios del país. Esto es por varias leyes, no solo por el modelo de equidad territorial que está en el artículo 192 y siguientes del COTAD, sino también por la ley 047, por ejemplo, a los municipios de Cañar, Morona Santiago, de Azuay, de Tungurahua, también los recursos que corresponden a las zonas de influencia, los cantones de las zonas de influencia, donde están las centrales eléctricas. La competencia de patrimonio transferida por el Consejo Nacional de Competencia años atrás, la competencia de tránsito en su momento. Entonces, realmente necesitamos hacer un llamado a crear conciencia que las prestaciones municipales son derechos, y cuando no se materializan derechos está en juego incluso el mismo modelo de Estado, la descentralización. 7:20 está con nosotros a través del Zoom la doctora Karine Jaramillo, directora ejecutiva de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Danos cuenta de lo que ha sucedido una vez que el presidente de la República ha vetado totalmente el proyecto que reforma varios cuerpos legales para la asignación oportuna de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Entre algunos de los puntos que establecía este proyecto de ley, que deberá ser analizado después de transcurrido un año, porque así lo determinan la normativa vigente, se determinaban las sanciones a quienes no entreguen dentro de los 5 primeros días los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, que incluso con la destitución, decía. En ese debate, del segundo debate, cuando se pronunció el Parlamento, estuvieron los representantes de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, de las juntas parroquiales, de las prefecturas, así como otros alcaldes presentes. ¿Era viable que en ese tiempo se asignen esos recursos? ¿Era posible? Porque pregunto yo, y podría ser uno de los objetivos o motivos por los cuales el presidente vetó totalmente. Bueno, las disposiciones transitorias se encontraban justamente las obligaciones que tenía en ese caso el Ministerio Rector de realizar, una vez realizadas las asignaciones presupuestarias, que lo hace a través de un acuerdo de liquidación cuatrimestral, que no siempre sale a los 4 meses, sino un poquito más, de acuerdo al artículo 118 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas. Pues estaba también esa sanción, ¿sí? Vía en este caso LOSEP, Ley Orgánica del Servicio Público, de destitución de quien obstaculice la transferencia de los recursos. Esto, mi querida Maritza, ya está en el artículo 200 del COTAD, no es nuevo, es algo que ya viene estableciéndose desde hace un buen tiempo. No se aplica. Y no se ha activado. Entonces, respecto de la capacidad que tenga el gobierno nacional para hacer la transferencia, hay que recordar que en el presupuesto general del Estado estaban ya establecidas y determinadas los valores y también los porcentajes que corresponden a los GATS para el efecto. Entonces, el tema es la oportunidad, el tema es la predictibilidad, porque sin la entrega oportuna y predecible de los recursos no hay planificación que se cumpla. Y al no cumplirse esa planificación, pues tanto el gobierno nacional como los GATS entran en un incumplimiento respecto de los derechos y los servicios ciudadanos. Entonces, es fundamental considerar que esa ley que fue vetada estaba reforzando lo que ya realmente existe en nuestro sistema, nuestro régimen, y que lo que se requiere es justamente una repriorización de lo que serían las asignaciones presupuestarias para que incluso los diferentes niveles de gobierno, comenzando con el gobierno nacional, no caigan en incumplimiento. Doctora, si es que ya existe la normativa y lo que se buscaba era reforzar lo que ya está vigente y el Parlamento lo ha hecho, se ha pronunciado, y si no se aplica, ¿para qué sirve entonces la norma? Porque usted nos dice que ya, por ejemplo, en el COTAD existen esas sanciones que deberían aplicarse, pero no se han aplicado. Entonces, ¿para qué existen las normas si no se están ejecutando? Esa es una buena pregunta. Y justamente
el título, digamos, la denominación que tenía ese proyecto de ley era el aseguramiento de las rentas. Entonces, el enfoque que tenía la norma era que la norma que se pretendía poner en vigencia era el reforzamiento, el aseguramiento en razón de que las políticas públicas de orden fiscal han venido por años generando retrasos, lo cual ha debilitado enormemente el proceso de descentralización, sobre todo en cantones donde existen necesidades básicas insatisfechas que hasta nuestros días no terminan de ser atendidas desde los diferentes niveles de gobierno. Y justamente es en cantones pequeños o en cantones alejados de las diferentes cabeceras cantonales donde existe más desarrollo, donde se presentan mayores problemáticas. Y después de la pandemia, pues se ralentizó totalmente el desarrollo de esas poblaciones, que es un factor a considerar, ¿no? Es un factor a considerar, sobre todo porque en la pandemia nos dimos cuenta que a pesar de que, por ejemplo, no existía un fomento productivo, estábamos todos encerrados, no podíamos ni siquiera salir a mingas, por ejemplo, en la ruralidad. Dependíamos de los servicios municipales. Entonces, el enfoque de la transferencia de los recursos tiene necesariamente que considerar que se trata de derechos, todo aquello que los municipios proveen a la población son derechos que tienen que ser materializados. Doctora, ¿cómo hacer para que esta dependencia de a poco vaya aminorándose? Usted lo mencionaba desde el inicio de la entrevista, lo que se buscaba era una independencia, una autonomía de los municipios. Sin embargo, se ve, de acuerdo a las cifras que usted nos ha dado aquí, que la gran mayoría de los municipios dependen de esas asignaciones del Estado ecuatoriano. ¿Cómo hacer que estos municipios no se sobreendeuden y que obviamente al no recibir esos recursos del Estado, ni siquiera con lo que recaudan puedan pagar la mano de obra de los empleados municipales y obreros? Hamilton, cuando las asignaciones presupuestarias son oportunas y predecibles, hay la posibilidad de cumplir una planificación territorial. Los famosos PDOT, planes de desarrollo territorial, son los que conllevan al establecimiento de programas, proyectos y obras en general que realizan los municipios. Si están al día desde el presupuesto general del Estado, porque hay que entender que esos recursos son municipales, ¿no? No son del Estado nacional, sino el Estado nacional únicamente los recepta y los administra de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Entonces, la transferencia de esos recursos lo que hacen es garantizar que, por ejemplo, esos proyectos en los cantones generen desarrollo, generen empleo, ¿sí? Generen una dinámica económica, incluso que permita a la ciudadanía, sobre todo cuando estamos a la baja de desempleo en algunos cantones, pues dinamizar la economía. Entonces, hay que entender, ¿sí? Hay que entender no solo como una dependencia, sino que el modelo de equidad territorial que se llama es justamente la redistribución de los recursos de acuerdo al tamaño, densidad poblacional, incluso hasta necesidades básicas insatisfechas y un componente adicional que tienen específicamente los municipios, que es el esfuerzo administrativo, es decir, cómo yo mejoro mi administración. Por ejemplo, cómo los municipios que a través de años han vivido
esta vorágine de contratación, ¿sí? En el momento crítico no pueden, por ejemplo, despedir a sus servidores y trabajadores. Primero porque eso implica diferentes reparaciones que hacen mucho más costoso el proceso del esfuerzo administrativo que deben cumplir de acuerdo a las variables del modelo de equidad territorial que están sobre todo en el artículo 272 de la Constitución. Entonces, prácticamente se hace inviable, ¿sí?, una reducción como la que puede hacer, sí, el gobierno central en los GATS. ¿Sí? Eso también hay que entender, es un proceso. Ya vimos que, por ejemplo, Quito eliminó partidas de determinados puestos de servidores provisionales, ¿sí? Justamente gracias a que hoy en día se comprenden mejor cómo funcionan las garantías jurisdiccionales que han sido objeto de abuso por parte de las personas, especialmente de servidores de los municipios, ¿sí?, que muchas veces tienen escasa función dentro de las estructuras municipales, pero que pues son muy diestros para otras actividades. Entonces, es muy complejo lo que en la actualidad están viviendo las municipalidades, reestructurar una institución, un subgobierno nacional, como algunos lo consideran, pues es muy complejo, ¿no? Si reestructurar el Estado nacional es complejo, reestructurar un municipio es más complejo aún porque se corre riesgo también de ralentizar los procesos de dinamización económica, ¿sí? Entendamos que, por ejemplo, una remuneración de un trabajador o un servidor público en cantones con vocación agraria, por ejemplo, un componente de esa remuneración se va a compra de semillas, de herramientas para la producción agrícola de sus familias. Entonces, hay una conexión directa entre incluso las remuneraciones que pagan los municipios con las realidades territoriales. Son ya las 7 de la mañana con 29 minutos. Queremos agradecer esta explicación de la doctora Karine Jaramillo, directora ejecutiva de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, respecto a la preocupación, a las acciones, a los diálogos que se mantienen con el gobierno nacional frente a este pronunciamiento, el veto total al proyecto de ley que asignaba de forma oportuna o ratificaba la normativa vigente para la asignación de los recursos de forma oportuna a los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos hablando de las alcaldías, prefecturas y los gobiernos parroquiales, quienes en el Pleno del Parlamento ecuatoriano estuvieron presentes durante el debate cuando el Parlamento se pronunció a favor. No obstante, en un año corresponderá al Pleno volver a analizar este proyecto de ley. Doctora, excelente día, muchísimas gracias. Muchas gracias, Maritza Hamilton, a las órdenes. Gracias, doctora. 7 de la mañana con 30 minutos, usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información.